Muy buenos días amigos y amigas. En esta oportunidad seguiremos analizando nuestro libro de System Analysis and Design en la materia de análisis y diseños orientados a objetos. En esta ocasión nos toca analizar el capítulo número 5 de nuestro libro, que tiene como tema modelado estructural. Asimismo, como hemos venido trabajando en ocasiones anteriores, hemos realizado nuestro mapa conceptual en nuestra herramienta de trabajo GUI para simplificar un poco más nuestro trabajo. Como tenemos aquí nuestro mapa conceptual bien estructurado, donde nos ha ayudado a resumir el contenido de nuestro capítulo número 5. Hay que tener claro de qué trata nuestro capítulo. En este capítulo en sí, discutiremos cómo se van a organizar y presentar los objetos subyacentes al comportamiento del modelado, tanto en el proceso comercial y en los modelos funcionales. Hay que tener claro que nuestro modelo estructural es una forma formal de cómo representar los objetos que se van a usar y crear dentro de nuestro sistema de negocio. En nuestro diseño debemos tener claro el modelo estructural, donde conlleva a los analistas que evolucionen el modelo estructural y conceptual en un modelo de diseño, que se reflejará como los objetos y se organizarán en la base de datos y en el software. El analista se encarga de que nuestro modelo estructural evolucione, ¿no? ¿Cuál es el objetivo claro de nuestro analista? Es descubrir los objetos claves contenidos en el dominio del problema y construir un modelo estructural. ¿Para qué el analista va a descubrir estos objetos? Para así tener claro y preciso cuál es nuestro dominio del problema, ¿no? Ya que si no tenemos el problema en sí, no sabremos cómo vamos a modelar nuestro sistema y quedará todo en el limbo. También tenemos como parte el modelado orientado a objetos. Como se los mencioné en el capítulo anterior, nuestro libro trata también mucho de la programación a orientado a objetos, ¿no? Donde influyen mucho las clases, las herencias, los atributos, que si hemos visto módulos de programaciones anteriores, se nos hará un poco fácil entender y comprender esto. El modelado orientado a objetos va a permitir al analista reducir la brecha semántica entre el dominio del problema subyacente y el modelo estructural en evolución. ¿Por qué? Porque le ayuda a reducir el tiempo que el analista va a utilizar en detectar el problema subyacente para realizar su modelo estructural. Hay que tener claro que hay mucha brecha de diferencia entre el mundo real y el mundo del software. ¿Por qué? Porque en el mundo general, en el mundo real, por lo general, tiende a ser desordenado. En la vida cotidiana tiende a ser muy desordenado. Nosotros como seres humanos tratamos de hacer la vida como ajustarla a nuestra manera y no llevamos un orden cronológico de las cosas. En cambio, en el mundo del software casi siempre debe ser prolijo y lógico. Ya, tiene que tener secuencia clara para poder abastecer toda la información. Uno de los propósitos principales del modelo estructural es poder crear un vocabulario eficiente que pueda ser utilizado por el analista y los usuarios. ¿Por qué este es un propósito principal? Porque hay que tener las cosas claras donde tanto el analista como el usuario puedan identificar el desarrollo o las funciones de nuestro software. Como ya se los he mencionado en capítulos anteriores,
el analista tiene que tratar de que el usuario entienda su lenguaje, entienda lo que trata de decir en el programa, porque por eso nuestro sistema, nuestro software siempre tiene que ser dinámico a la vista y al uso del usuario. Algo normalmente, los modelos estructurales se representan usando tarjetas CRC, diagramas de clase y en algunos casos diagramas de objeto. Estos tres lo analizaremos en un momento, ¿no? Hay que tener claro para qué se utilizan las tarjetas CRC, para qué se utilizan los diagramas de clase, y también hay que tener claro para qué se utilizarán los diagramas de objeto, ¿no? Pero estos tienen clases de análisis, tienen atributos, tienen operaciones y tienen relaciones. Para poder trabajar con estos modelos estructurales hay que tener claro el análisis, los atributos, las operaciones y las relaciones. La clase de análisis es simplemente una plantilla general que utilizaremos para crear instancias u objetos específicos dentro de nuestro dominio del problema. Esta plantilla general la podemos realizar y llenar de manera secuencial, cronológica y coherente. Los atributos. Los atributos fácilmente contienen información que el analista o el usuario siente que el sistema debe seguir, ¿no? ¿Qué información va a ser útil y veraz para nuestro sistema mediante estos atributos? Las operaciones, pues sirve para describir qué asociaciones o cuáles instancias de las clases son capaces de resolver. Como su nombre mismo dice, su funcionalidad es operar qué tipo de asociaciones e instancias vamos a utilizar. Y las relaciones, pues fácil decirlo, pues relacionar, ¿no? Estos son mecanismos de abstracción de datos donde permite al analista enfocarse en dimensiones importantes mientras ignoramos las dimensiones no esenciales. También tenemos claro que las relaciones tienen tipos de relaciones. Tenemos la relación de generalización, la relación de agregación y la relación de asociación. ¿Qué nos quiere decir la relación de generalización? Permite al analista crear clases que hereden atributos y operaciones de otra clase, ¿no? Como en programación orientada a objetos. El analista puede heredar los atributos y operaciones que tengan otra clase. Asimismo, heredar de superclases, ¿no? También, como se los decía, el analista crea una superclase que contiene atributos básicos y operaciones que serán usadas en varias subclases, ¿no? De una superclase yo puedo utilizar los atributos y las operaciones a mi subclase para así minorar procesos y que se vea un poco más dinámico nuestro sistema. Las relaciones de agregación. Estas son bidireccionales. Como su nombre mismo dice, son de ambos lados, ¿no? Se puede combinar en jerarquías de agregación y es la otra cara de la generalización en lo que es descomposición. Relaciones de asociación suelen ser una forma más débil de la relación de agregación, ¿no? Como se dijo en la relación anterior, esta de agregación trata de aumentar en sí la información y la asociación trata de unir la información para que quede más coherente. Esta es una pequeña definición de lo que es un modelo estructural, ¿no? Como se los venía diciendo, hay que también tener claro qué son las tarjetas CRC, los diagramas de clases, los diagramas de objetos y la identificación de objetos. Vamos a seguir con la identificación de objetos, ¿no? Se han sugerido enfoques para ayudar al analista a identificar un conjunto de objetos candidatos para el modelo estructural.
¿no? Estos enfoques son muy importantes y debemos tenerlo claro para poder realizar nuestro modelo estructural, ¿no? Estos enfoques ayudan bastante en lo que es a los analistas para poder en sí tener claro cuáles son los objetos candidatos para nuestro sistema. El primer enfoque tenemos el análisis textual. El analista tiene que revisar claro y preciso los diagramas de caso de uso. ¿Qué son los diagramas de caso de uso? Ya lo hemos venido revisando, son las acciones que podemos realizar. Y también debe examinar el texto en las descripciones de los casos de uso. Si en estos casos de uso no hay coherencia, el analista está en toda la potestad de retroceder o realizar de nuevo estos casos de uso. ¿Por qué? Porque en estos casos de usos y descripciones vamos a poder identificar los objetos, atributos, operaciones y relaciones. Lo que ya le mencioné por acá abajo, ¿no? Si el analista no puede hacer este análisis textual y no puede identificar los objetos, atributos, operaciones y relaciones, no puede seguir en el siguiente enfoque. Por eso es muy importante tener claro estos puntos. Luego de un análisis textual podemos tener una lluvia de ideas, como su nombre mismo lo dice. Ideas, la lluvia, caen muchas ideas, ¿no? Esta es una técnica de descubrimiento que se ha utilizado con éxito en la identificación de las clases candidatas. En el conjunto de personas sentadas alrededor de una mesa se sugiere clases potenciales que podrían ser utilizadas para el problema que se vaya a considerar. Dentro de esta lluvia de ideas hay que también sacar las ideas potenciales y clases potenciales que nos pueden servir. No podemos realizar, no podemos coger alguna idea que no esté clara, ¿no? Estas ideas tienen que ser con un objetivo en común. Luego de tener las lluvias de ideas, sacamos nuestra lista de objetos comunes. Simplemente son objetos comunes al dominio comercial dentro de nuestro sistema. Existen varias categorías de objetos como las físicas, las tangibles, las incidentes, los roles e interacciones que trabajarán dentro de nuestra lista de objetos. Los patrones. Simplemente es un grupo útil de las clases colaboradoras que proporcionan una solución a un problema común. Estos patrones, escuchen bien, son reutilizables. Es decir, que si lo utilizamos en una parte de nuestro enfoque, lo podemos utilizar en otro. Bueno, hay que tener claro nuestro diagrama de clase. Como ya se los mencioné, el modelo estructural contiene un diagrama de clase. Este diagrama de clase es un modelo estático que muestra las clases y las relaciones entre clases. Permanecen constantemente dentro de nuestro sistema a lo largo del tiempo, es decir, cuando inicia nuestro sistema y cuando termine. Estos diagramas de clase pueden ser modificados dependiendo el análisis previo de un analista. Nuestro diagrama de clase tiene asimismo clases, atributos, operaciones y relaciones. Por eso toda esta información va encadenada para realizar nuestro modelo estructural. ¿Qué podemos hacer con nuestras clases? Podemos almacenar y administrar toda la información que tiene nuestro sistema. Nuestros atributos son propiedades de la clase sobre la que queremos capturar nuestra información. Ejemplo y sencillo como cuando nos explica la programación orientada a objetos. Nuestra clase persona. Dentro de nuestra clase persona tenemos unos atributos en sí que nos darán información de nuestra clase persona.
Dentro de nuestros atributos podemos tener nombres, apellidos, cédula de identidad, ciudad, número de teléfono, correo, dirección, para que se vaya haciendo un poco claro cómo podemos sacar la información de nuestra clase. Asimismo tenemos nuestras operaciones, que son acciones o funciones que una clase puede realizar, lo que podemos realizar dentro de nuestro modelo estructural. Estas operaciones tienen tipos de operaciones. Tenemos el tipo de operación constructor, tenemos el tipo de operación consulta, el tipo de operación actualización y el tipo de operación destrucción. En el tipo de operación constructor nos ayuda a crear una nueva instancia de nuestra clase. Por eso su nombre lo dice, construir una instancia a la clase. El de consulta hace que la información sobre el estado de un objeto esté disponible para otros objetos, pero no se puede alterar de ninguna manera, solamente es para revisar información. Es como en base de datos, la consulta es para revisar, la consulta, hablemos de un select, es para revisar la información que contiene nuestra base de datos. En cambio aquí la consulta sirve para revisar nuestra información que tiene nuestro modelo estructural. Actualización: cambiar el valor de algunos o todos los atributos del objeto, lo que puede resultar en un cambio en el estado del objeto. Este punto, como así mismo en base de datos el update, hay que tenerlo muy en cuenta y muy en cuidado. ¿Por qué? Porque al actualizar se nos puede actualizar toda la información. Así mismo, el constructor es el insert para insertar, pero en cambio acá instanciamos una nueva clase. El consultar es nuestro select, el actualizar es nuestro update, y como último punto la destrucción sería nuestro delete, ¿no? La destrucción simplemente elimina el objeto dentro del sistema. Fácil y sencillo. Por eso hay que tener en cuenta lo que vayamos a realizar. Bueno, también tenemos las relaciones. El objetivo principal dentro de nuestro diagrama de clase es mostrar relaciones y asociaciones que las clases tienen entre sí. Como su nombre dice, relacional. También tiene un constructor. Este constructor se representa lógicamente y se lo puede dar a conocer dentro de un UML. También tiene una composición, es decir, retratar la parte física de las relaciones y mostrarla mediante un diamante negro. Tenemos nuestro diagrama de objeto. Una pequeña definición, algo sencillo. Esencialmente es una instancia o parte de un diagrama de clase. El diagrama de objeto es parte del diagrama de clase que realizaré. Bueno, también tenemos que tener muy en cuenta y claro esta parte de las tarjetas CRC, ¿no? Que son utilizadas por los modelos estructurales. Dentro de nuestra tarjeta CRC podemos documentar las responsabilidades y colaboraciones de una clase, ¿no? Para en sí saber la funcionalidad que tiene o para qué fue creada esa clase. ¿De qué hablamos de responsabilidad? Las responsabilidades son aquellas cosas que una instancia de una clase debe ser capaz de saber y hacer. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer algo que no sabemos, ¿no? El primer punto fundamental es saber qué vamos a realizar. Y para poder hacer algo hay que saber todo estar empapado de lo que vamos a realizar, ¿no? Un analista. ¿En qué interviene el analista en la tarjeta CRC?
Puede usar la idea de responsabilidades de clases y colaboraciones del cliente, del servidor y del contrato para ayudar a identificar qué clases tenemos, junto con atributos, operaciones y relaciones que son involucradas en cada caso de uso. También tenemos en consideración que las tarjetas de CRC son un competidor alternativo al empleo del proceso unificado de cada caso de uso y diagrama de clase. Un competidor alternativo no causa mucha alteración al proceso unificado, ¿no? Tenemos los elementos de la tarjeta CRC, ¿no? Dentro de nuestros elementos se dividen en dos partes, en la parte anverso y en la parte posterior. En la parte anverso de nuestra tarjeta siempre contiene el nombre de la clase que estemos trabajando, que vayamos a utilizar, el ID para identificar el tipo de tarjeta que se va a utilizar, una pequeña descripción, nuestros casos de usos asociados previamente revisados, la responsabilidad de la clase y qué colaboradores van a participar dentro de nuestra tarjeta CRC. Nuestra parte posterior de la tarjeta contiene simplemente los atributos y las relaciones que van a tener cada una de las clases. ¿Cuál es la funcionalidad de nuestra tarjeta CRC? Cada tarjeta CRC debe capturar y describir los elementos esenciales de nuestra clase. No, cada uno de los elementos tienen una descripción que la tarjeta CRC debe capturar esa información. Antes de ver los pasos para crear los modelos estructurales usando las tarjetas CRC y los diagramas de clase, hay que tener en cuenta una parte fundamental de las tarjetas CRC, que utilizan el role play. El role play contiene 3 pasos específicos. Primero, revisar cada una de las descripciones de caso de uso, porque todos los casos de uso son importantes y todas las descripciones o información que tengamos en nuestros casos de uso van a ser utilizadas, son información muy importante. Segundo, identificar los roles relevantes que se deben jugar dentro de nuestras tarjetas CRC. Y tercero, representar qué escenarios de caso de uso se va a utilizar los miembros del equipo. Representar los escenarios de caso de uso haciendo que los miembros del equipo realicen cada uno. Así. ¿Cuáles son los escenarios que los miembros del equipo deben realizar mediante cada uno de los casos de uso? Eso hay que tenerlo clarito. Me iba confundiendo por ahí, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos para crear nuestro modelo estructural utilizando nuestras tarjetas CRC y nuestro diagrama de clase? Primero, sencillo, crear nuestra tarjeta CRC. Ya mismo le muestro más o menos cómo también se realiza un diagrama de clase, ¿no? Segundo, revisar la tarjeta CRC para determinar si faltan objetos candidatos, atributos, operaciones, relaciones adicionales. Por eso hay que tener en claro cada aspecto de nuestros atributos, cada aspecto de nuestras operaciones, para poder realizar ya nuestro modelo estructural. Tercero, representar los roles de cada caso de uso con las tarjetas CRC. ¿Qué rol representa? ¿Qué va a realizar cada caso de uso? Y cómo se la va a implementar dentro de nuestra tarjeta CRC. Crear el diagrama de clase basado en la tarjeta CRC. Depende de la información que nos proporcione nuestra tarjeta CRC, podremos crear nuestro diagrama de clase. También, como quinto paso, tenemos revisar el modelo estructural para clases faltantes o innecesarias, atributos o operaciones y relaciones.
tenemos que, luego de haber realizado nuestro modelo estructural, darle una revisión para ver si algo falta o algo es innecesario para eliminarlo, tanto en nuestros atributos, en nuestras operaciones y en nuestras relaciones. También debemos incorporar los patrones que, como se los mencioné, son reutilizables. Lo podemos utilizar de nuevo. Incorporar nuestros patrones útiles en el modelo estructural que va en evolución. ¿A qué nos hablan que nuestro modelo estructural es en evolución? Es que va en un contexto de cambio, ¿no? Y como séptimo punto, validar el modelo estructural. El modelo estructural se lo puede validar para hacerlo ya que quede definido y plasmado en nuestro modelo estructural. Este es un poco de resumen de nuestro capítulo número 5, que trata del modelo estructural. No, pues ahora les mostraré un ejemplo sencillo de un diagrama de clase que nuestro libro de System Analysis y Design nos ha proporcionado para entender un poco lo que es nuestro modelo estructural, ¿no? Aquí tenemos nuestro modelo estructural. Bueno, el libro está en inglés, ¿no? Pero vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Tenemos las transacciones que realizamos, los participantes, las personas, la organización, los servicios. Estas cosas que vemos aquí, que está 1, 1, 0, asterisco, son las relaciones como en nuestra base de datos, de 1 a 1, de 0 a muchos, es decir, 0 que no contiene ningún tipo de relación. Son representadas en un rango de número del 0 al 5, dependiendo de cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos muchos ejemplos dentro de nuestro libro. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se realiza un modelo estructural. Este libro es muy específico en lo que respecta a ejemplos. Bueno, amigos y amigas, fue un gusto hablarles sobre el capítulo número 5 de nuestro libro System Analysis y Design. En la próxima ocasión veremos el capítulo número 6. Cuídense y hasta la próxima.